Ella estaba tirada a la orilla del río, pero aquello no parecía un accidente. Mi caballo se detuvo incluso antes de que yo entendiera por qué. Fue entonces cuando la vi. Su cuerpo, arrojado entre las piedras, mojado, inmóvil. Me bajé de inmediato. «Oiga, ¿me escucha?» Nada. Pero entonces sus dedos se movieron, y cuando abrió los ojos, lo primero que dijo fue: «Él me va a encontrar. Mi nombre es Antonio Vargas. Tengo 53 años, un rancho de 240 hectáreas en las cercanías de Chiapas, 2 cicatrices en el brazo izquierdo que nunca olvidaré de dónde vinieron y una nostalgia que no me cabe en el pecho. Mi mujer, Marilena, se fue hace 7 años, un aneurisma, rápido, sin aviso, sin darnos la oportunidad de un adiós. Estaba preparando el café en la cocina cuando se desplomó. Yo estaba afuera, arreglando la cerca del potrero de atrás. Escuché el golpe. Entré corriendo. Ella estaba en el suelo, con el rostro de lado y los ojos cerrados, y la cafetera todavía soltando vapor sobre el fogón, como si nada hubiera pasado. Nunca más volví a tomar café por la mañana. No es que no pueda, es que cada vez que sube el aroma, me quedo esperando escuchar el ruido de ella al caer, y es un peso que el cuerpo no aguanta todos los días. Desde entonces, el rancho se quedó solo para mí. Yo y el rayo, mi caballo, un animal bayo de 15 años que conoce el suelo de esta tierra mejor que cualquier mapa que yo pueda tener. Él y yo salimos cada mañana. Es nuestra costumbre. Una vuelta por el perímetro de la propiedad, por las veredas que cortan el monte, por la orilla del arroyo que divide mi tierra de la selva cerrada. Aquella mañana había salido un poco más tarde de lo habitual. Había dormido mal. Un sueño con Marilena, no de los buenos, no de esos en los que sonríe o me toca la mano. Fue uno de esos en los que ella está en algún lugar lejano y yo no alcanzo a llegar. Despierto sudando, con el pecho apretado, y me quedo acostado mirando el techo hasta que el sol entra por la rendija de la ventana. Eran casi las 7:30 cuando monté al rayo. El cielo estaba limpio, de ese azul fuerte del sur antes de que el calor suba y deje todo blanco y pesado. El olor a pasto seco era intenso. Había una brisa débil que venía del noreste, cargando un olor a tierra mojada que me dijo que había llovido durante la madrugada en algún lugar más arriba, probablemente en la región de las cabeceras del arroyo. Tomé el camino de siempre, por el pastizal viejo, luego por la vereda que corta el monte por los lados del Cerro del Grillo, baja suave hasta la parte de la vegetación que acompaña al arroyo seco, que de seco no tiene nada en esta época del año. El rayo iba a un trote tranquilo. Yo iba con él, sin prisa, dejando la cabeza vacía de la única forma que lograba hacerlo, a caballo. Era el único momento en que la ausencia se sentía un poco menor. No desaparece, nunca desaparece, pero se queda de un tamaño que se puede cargar sin doblarse. Fui pasando por la sombra de los primeros árboles del borde del agua. La temperatura bajó 5 grados en un segundo. Así es esto. El monte arde de calor, pero cerca del arroyo es otro mundo, húmedo, verde oscuro, oliendo a musgo, a barro y a hoja podrida bajo la suela de la bota. El arroyo corría más lleno de lo normal, confirmando lo que ya sabía sobre la lluvia de la madrugada allá arriba. Fue ahí cuando el rayo desaceleró. No fue un susto, no fue un respingo, fue un freno suave, casi educado, como si me estuviera diciendo: «Espere un poco, patrón, conocí al rayo desde hacía 15 años». Cuando él hacía eso, yo me detenía. Me quedé quieto en la silla, escuchando el arroyo, el viento en las copas de los árboles, un cenzontle batiendo alas en algún lugar a la izquierda. Y entonces el rayo giró el hocico levemente hacia la derecha. Miré, y entre las piedras de la orilla, medio escondido por la sombra de un viejo ahuehuete que se inclinaba sobre el agua, vi el vestido, húmedo,
oscuro, pegado al cuerpo inmóvil de una mujer. Me bajé del rayo antes siquiera de pensarlo. Las botas golpearon el barro blando de la orilla y fui caminando rápido, pero sin correr, porque correr cuando no se sabe qué pasa puede asustar. Me acerqué, me arrodillé, giré su rostro despacio con las dos manos, un rostro joven, tal vez de unos 30 y tantos años, con un corte fino en la frente y barro oscuro en la mejilla. Puse la mano frente a su nariz. Respiraba, débil, pero respiraba. «Oiga», dije en voz baja, «¿me escucha?» Nada. Me quedé arrodillado a la orilla del río, con la rodilla hundiéndose en el barro, mirando a una mujer desconocida que estaba viva por un margen muy pequeño, y sentí ese peso antiguo dentro del pecho, el mismo que siento cada vez que veo a alguien al límite y no hay nadie más cerca. En el campo, cuando alguien está así, eres tú o no es nadie más. Le puse la mano en el hombro con cuidado. «Oiga, oiga, muchacha». Sus dedos se movieron, despacio, como quien vuelve de muy lejos. Puse la rodilla en el suelo de lleno, sin que me importara el lodo, y me quedé ahí firme, esperando a que volviera, porque conozco ese tipo de silencio que viene antes de que una persona abra los ojos. Ya lo vi pasar con un peón mío que se desmayó por el calor. Ya lo vi con un muchacho que se cayó de un árbol en el rancho del vecino. Hay un momento en que la persona está en algún lugar entre aquí y allá, y lo que define hacia dónde va es si hay alguien esperando a que regrese. Yo iba a esperar. Ella abrió los ojos, y lo que vi en ellos no era dolor, no era confusión, no era la desorientación común de quien se desmaya y despierta sin saber dónde está. Era miedo, un miedo específico, antiguo, del tipo que se queda dentro del cuerpo como una herida que no cierra. Me miró por un segundo y vi que estaba intentando entender si yo era una amenaza o una salida. «Calma», le dije, y no me moví. «¿Estás segura?» Abrió la boca. No salió nada. Cerró los ojos por un instante. Los abrió de nuevo. Y entonces sus dedos, finos con marcas de tierra bajo las uñas, encontraron mi antebrazo y apretaron, con una fuerza que no encajaba con el estado en el que se encontraba. Él me va a encontrar. Aquello me heló la sangre. Miré a mi alrededor. La selva, el río, la vereda por donde yo había venido. «¿Quién?», pregunté. Tardó un tiempo que me pareció eterno. «Mi exmarido». Y con 3 palabras, todo cambió. El silencio del arroyo dejó de ser tranquilo. Pasó a ser el tipo de silencio que esconde cosas. Ella no se cayó, ella huyó. Hay una diferencia entre una persona que se cae y una persona que huye. Aprendí eso de la forma más dura posible. Hace años, cuando encontré a un becerro perdido en el monte que parecía haberse lastimado en un pozo, pero cuando me acerqué, vi que las marcas en su cuerpo no eran de caída, eran de alambre de púas. Alguien había amarrado a ese animal y él se había soltado a la fuerza. Uno aprende a leer las marcas. Y aquella mujer a la orilla del río, ella tenía marcas que ninguna caída por un barranco deja. Me quedé arrodillado a su lado, sin presionarla. El río corría cerca, indiferente, haciendo ese ruido constante de agua golpeando la piedra, que es hermoso cuando uno está en paz y perturbador cuando uno está alerta. El rayo se quedó parado un poco más atrás, con las orejas erguidas, el hocico apuntando hacia la maleza. Yo sabía bien lo que significaba cuando él se ponía así, pero primero necesitaba entender qué le había pasado a ella. «¿Puede oírme bien?», pregunté. Ella asintió, débil, pero firme. «¿Sabe dónde está?». Miró a su alrededor, la selva, el río, el cielo que aparecía en pedazos entre las copas de los árboles. Se quedó mirando un tiempo, como si estuviera intentando armar un mapa dentro de su cabeza. «Cerca del río», dijo. Su voz salía áspera, seca. «Corrí no sé cuánto tiempo. ¿Se cayó aquí?».
Cerró los ojos. Me resbalé en la piedra, dijo. Intenté agarrarme de una rama, pero no pude. Me golpeé la cabeza. Miré el corte en su frente. No era profundo, pero sangraba. Se había detenido solo, la sangre ya coagulada y mezclada con barro. Su cabeza había golpeado contra algo. Una piedra, probablemente, una de las que estaban a la orilla del agua con la superficie lisa y traicionera cuando se moja. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? No sé, dijo. Se oscureció cuando me caí. Desperté y todavía estaba oscuro. Después aclaró. Eso significaba que estaba allí desde la noche anterior. Al menos 8 horas a la orilla del río, con la ropa empapada, sin comer, sin beber, expuesta al sereno de la madrugada en un cuerpo que ya estaba al límite antes de caer. ¿Bebió algo?, pregunté. Bebí agua del río, dijo, y pareció avergonzada. Hizo bien, le dije. El agua del arroyo aquí arriba es limpia. Me miró como si no esperara esa respuesta. Alcancé el cantimplora que siempre llevo sujeta a la silla del rayo, agua filtrada, traída de casa cada mañana por hábito de quien vive lejos de todo. La destapé y se la ofrecí. Levantó la mano temblando para tomarla. Yo la sostuve junto con ella. Bebió despacio, como alguien que aprendió a no confiar en la abundancia. 3 tragos. Se detuvo. Esperó a que el cuerpo la aceptara. 2 más. Gracias, dijo. ¿Cómo se llama? Me miró. Hubo un segundo de vacilación, esa fracción de segundo en la que una persona decide si puede decir su propio nombre sin ponerse en peligro. Cristina. Antonio, dije. Soy ranchero aquí cerca. Esta vereda corta el límite de mi propiedad. Asintió despacio, como si estuviera registrando cada información con cuidado. Dijo que él la va a encontrar. Dije, sin rodeos, pero sin dureza. Cuénteme qué pasó. Giró el rostro hacia un lado. Se quedó mirando el río por un rato. Su barbilla tembló una vez, solo una, y después se tragó aquello de vuelta, de esa forma en que lo hacemos cuando ya hemos llorado tanto que el cuerpo aprendió a guardar el llanto antes de que salga. Me separé de él hace 3 semanas, empezó. Me fui de la casa mientras él estaba en el trabajo. Me llevé solo una bolsa. Fui a casa de mi hermana en Tuxtla Gutiérrez. Tuxtla, la capital. De aquí a unas 4 horas de camino. ¿Pero él lo descubrió? Él siempre lo descubre, dijo. Y en esas 4 palabras había una vida entera de explicación. Se quedó callada un momento. La semana pasada apareció en casa de mi hermana. Tocó a la puerta. Cuando ella no abrió, se quedó afuera gritando. Los vecinos llamaron a la policía. Se fue antes de que llegaran. Respiró hondo. Mi hermana tuvo miedo. No podía ponerla en peligro. Usted se fue. Me salí el martes por la mañana. Vine a pie por los caminos vecinales. Tenía dinero para 2 días de comida. Pensé que si me metía por el monte no me encontraría. La miré. Tenis desgastados y rotos. Vestido fino de algodón, del tipo que no fue hecho para el monte. Manos con marcas de espinas. Los pies, bajé la mirada. El pie derecho con un corte serio en el talón. Sangre oscura y reseca alrededor, con barro incrustado que necesitaba ser limpiado. Había caminado kilómetros por el monte con ese pie. ¿Cuánto tiempo lleva en el monte?, pregunté. Desde el martes, hoy es viernes. Cerró los ojos. 3 días. 3 días en el monte de Chiapas, sola, con un pie lastimado, sin saber bien dónde estaba, huyendo de un hombre que ella misma dijo que no se iba a detener. ¿Él la siguió hasta aquí?, pregunté. Lo vi ayer por la tarde, dijo, y su voz sonó diferente ahora, más baja, más controlada, de esa forma en la que uno se pone cuando habla de algo que lo aterrorizó de verdad. Yo estaba bajando por un camino de tierra, lejos de aquí todavía. Él iba en una camioneta despacio, muy despacio, como si estuviera buscando. ¿Corrió usted? Me metí al monte antes de que me viera. Me quedé quieta detrás de un matorral hasta que el ruido del motor desapareció. Me miró.
pero no sé si se detuvo o si se fue de verdad. Miré las marcas en el lodo. Se me había olvidado mencionar que las había visto antes. Ahora era el momento. Me levanté despacio y fui hasta la orilla, un poco más abajo, donde el lodo estaba más blando por la sombra. Me agaché. Miré de cerca, huellas de bota, número grande, suela con dibujo de rejilla. El tipo que viene en botas de trabajo pesado o botas tácticas. No era mi huella. Yo usaba botas de cuero viejo con suela lisa que dejaba una impresión completamente diferente. Eran frescas. El lodo alrededor todavía estaba húmedo y el borde de la marca no se había desmoronado. Señal de que tenían menos de 2 horas. Me levanté. Miré hacia la selva del otro lado del río. El viento se había detenido. Eso por sí solo ya era una señal. En el monte, cuando el viento se detiene de golpe, es porque algo perturbó el aire. Un animal grande. Un hombre moviéndose entre los árboles. Algo que tiene peso y presencia suficiente para cambiar la forma en que el aire circula en la maleza. Volví hasta donde ella estaba. Me arrodillé a su altura. «Cristina», dije en voz baja, pero directo. «Hay huellas de botas en el lodo. Frescas. Alguien estuvo aquí no hace mucho». Ella me miró, y vi ese miedo de nuevo. No el miedo de quien escucha algo aterrador por primera vez, el miedo de quien ya sabía, en el fondo, que este momento llegaría. «Él no se detiene», susurró. «Lo sé. Usted no entiende», dijo, y su voz ganó una urgencia pequeña y desesperada. Él no es el tipo de hombre que se detiene. Él tiene una rabia de una forma distinta. Esa rabia fría, no grita, no rompe cosas. Él planea. Aquello me hizo guardar más silencio del que ya guardaba. Al hombre que grita uno lo puede predecir. El hombre que planea en silencio es otra cosa completamente distinta. «¿Puede caminar?». Intentó levantarse. Ambas manos fueron al suelo. Los codos se doblaron. El cuerpo no respondió. Se quedó a mitad del camino y puse mi brazo debajo del suyo antes de que cayera de espaldas. Estaba demasiado ligera. 3 días en el monte sin comer bien. El cuerpo consumió todas sus reservas. La sostuve de pie, firme, esperando a que llegara el equilibrio. «El pie», dijo ella, y entendí. El talón lastimado no iba a aguantar el peso así. «Déjeme ver». Me arrodillé. Miré el corte de cerca. Era feo, no lo suficiente para necesitar puntadas, pero ancho y sucio, con barro oscuro entallado en la carne abierta. Aquello necesitaba limpiarse antes de que se infectara, si es que no había empezado ya. La piel alrededor estaba caliente y rojiza. Saqué el pañuelo que llevaba en el bolsillo, limpio, doblado. Siempre lo cargo por hábito desde que Marilena me enseñó que el pañuelo de un ranchero debe estar siempre listo. Lo abrí, lo mojé en el agua del río. Con cuidado fui limpiando el corte. Ella no hizo ruido. Se me quedó mirando con esa expresión de alguien que no está acostumbrado a que lo cuiden. «Va a arder», le advertí. «Está bien». Presioné un poco. Ella contuvo la respiración. No emitió sonido alguno. Amarré el pañuelo alrededor del talón, ajustándolo hasta que quedó firme sin cortar la circulación. Me levanté. «Tenemos que salir de aquí», dije. «¿El caballo aguanta con los dos?» «Aguanta». Ella miró al rayo. El animal estaba quieto, silencioso, pero con las orejas aún apuntando hacia la selva. Ella me miró a mí. «¿Por qué está haciendo esto?», preguntó. No era desconfianza, era una pregunta genuina, de esas que uno hace cuando no está acostumbrado a la bondad, sin segundas intenciones. Pensé en varias respuestas. La verdad era simple, pero no era fácil de explicar para quien no creció en el monte de la manera en que yo lo hice. «Porque si me hubiera ido», dije, «me quedaría siempre con la duda de qué te pasó. Y con eso no puedo vivir». Se me quedó mirando por un segundo. No dijo nada, pero sus ojos cambiaron un poco. No fue el miedo.
El miedo seguía ahí, pero al lado de él, pequeño y frágil como una brasa frente al viento, apareció algo distinto: confianza. La ayudé a levantarse despacio. Caminamos hasta el trueno. Primero puse la mano de ella en el cuello del animal. Hay que dejar que el caballo sienta a la persona y que la persona sienta al caballo. Y el trueno se quedó quieto, resoplando lento. La ayudé a subir a la silla con cuidado, pasando el pie lastimado por un lado sin rozar nada. Se quedó allí sentada, con el vestido aún húmedo, el cabello revuelto, el pañuelo blanco amarrado en el tobillo, mirando hacia la maleza con esa mirada de quien todavía cuenta los segundos. Monté justo detrás. Tomé las riendas, respiré profundo, y antes de arrear al trueno, miré una vez más hacia el monte, al otro lado del río. El viento seguía muerto. El río estaba demasiado bajo para el ruido que solía hacer, y el silencio era de ese tipo espeso, pesado, que no es ausencia de sonido. Es la presencia de algo que aún no se ha revelado. Fue entonces cuando los oí, pasos, lentos, firmes, de esos que no intentan esconderse porque no les hace falta, porque quien los da sabe que llegará de cualquier modo. Giré la cabeza hacia el sonido. El monte estaba inmóvil, pero los pasos continuaban. Tocando los flancos del trueno con cuidado, salimos de la orilla del río en dirección a la vereda. Y yo sabía, sin necesidad de mirar atrás, que aquel hombre nos estaba viendo partir. La cuestión era, ¿por cuánto tiempo nos dejaría ir? Lo que el silencio guarda el trueno, conoce el camino de regreso como conozco el rostro de María Elena en mi memoria. No necesito guiarlo mucho, solo le apunto la dirección, y él va, en ese trote firme y constante en el que aprendí a confiar más que en cualquier camino conocido. Aquella mañana dejé que él eligiera el paso. Eligió un medio trote suave, consciente del peso doble en la silla, consciente también, yo juro que los caballos sienten eso, de que la situación pedía cautela. Cristina iba frente a mí, sentada en la parte delantera de la montura. Yo iba atrás, con los brazos pasando a ambos lados de ella para alcanzar las riendas, sin rozarla más de lo necesario. Le di su espacio. No necesitaba a otro hombre cerca de su cuerpo sin pedir permiso. Los primeros minutos fueron en completo silencio. Solo el golpe de los cascos en la tierra, el cuero de la silla crujiendo despacio, y el matorral abriendo paso a nuestro alrededor, mientras subíamos por la senda que salía de la ribera y entraba al campo abierto. Cuando llegamos a la parte más alta, donde la vereda hace una curva y el horizonte aparece, rojo, naranja y amarillo por el sol que ya subía con fuerza, sentí que el cuerpo de ella cambió. No fue un movimiento, fue más bien una liberación. Como cuando un músculo que ha estado contraído por mucho tiempo finalmente decide confiar en el suelo. Respiró profundo una vez, luego otra. ¿Vive usted lejos?, preguntó. Su voz aún era áspera, pero más firme que en la orilla del río. A unos 20 minutos a caballo, dije. Hay casa, hay comida y agua limpia. No respondió, pero sentí que estaba procesando cada palabra como quien saca una cuenta. ¿Cuánto le costaría aquello? ¿Qué tanto podía confiar? ¿Qué tanto peligro faltaba antes de llegar? ¿Hay alguien más en el rancho?, preguntó. Entendí la pregunta que había debajo de la pregunta. No, le dije. Solo yo. Mi mujer falleció hace 7 años. No tengo hijos viviendo conmigo. Hay un peón que viene 3 veces por semana, pero hoy no le toca. Se quedó callada. Puede confiar, añadí, pero tampoco hace falta que confíe ahora mismo. Vaya viendo conforme pase el tiempo. Aquello pareció la respuesta correcta, porque no dijo nada más, y su hombro, que había estado tenso desde que salimos, bajó un par de centímetros. Un detalle pequeño, pero lo noté. El sol pegaba de frente ahora, ese sol del campo que no pide permiso. Caliente, seco,
con esa luz que deja sombras duras y colores fuertes. El pastizal a ambos lados de la vereda estaba amarillento en las puntas y verde en la base, señal de que la lluvia de la madrugada había mojado lo suficiente, pero sin exceso. Una garza pasó volando alto a nuestra derecha, blanca, lenta, elegante de una forma que parece fácil, pero no lo es. Vi que ella siguió el vuelo de la garza con los ojos. Se quedó mirando hasta que el ave desapareció tras la línea del horizonte. Tenía mucho que no veía una garza, dijo en voz baja. No para mí, para ella misma. No respondí. Dejé que la frase flotara en el aire. Hay cosas que no necesitan comentario, solo necesitan espacio. Continuamos. La vereda bajaba suave por un tramo. Pasaba por debajo de un guayacán amarillo viejo que nunca corté porque a María Elena le gustaba mucho. Ella decía que un árbol que florece en la sequía es señal de que el mundo aún tiene belleza. Y luego subía de vuelta hasta el portón de madera que marcaba la entrada al rancho. Cuando el trueno se detuvo frente al portón, Cristina miró hacia adelante. La casa principal estaba ahí, sencilla, de madera oscura, con techo de teja de barro y un porche cubierto por una enredadera de pasiflora que yo había dejado crecer porque María Elena la había plantado. La ventana de la cocina estaba abierta, con la cortina blanca meciéndose con la brisa que había vuelto a soplar. Parecía tranquila, parecía segura. Bajé del caballo primero. La ayudé a bajar con cuidado, con su pie herido pasando despacio, hasta que ambos pies tocaron el suelo, uno a la vez. Se quedó de pie y me soltó el brazo en cuanto sintió que tenía equilibrio. ¿Puedes caminar hasta el porche? Puedo. Fui a su lado, sin sostenerla, pero lo suficientemente cerca. Caminó cojeando hasta los escalones, subió los dos con esfuerzo y se sentó en la banca de madera que estaba contra la pared. Llevé al trueno al corral, le quité la montura, le di agua. Bebió con esa calma de quien hizo lo que tenía que hacer y ahora podía descansar. Cuando volví al porche, ella tenía la cabeza apoyada en la pared y los ojos cerrados. No estaba dormida. Lo sabía por la tensión que aún cargaba en los hombros. Descansaba de esa forma en que uno descansa cuando no puede dormir de verdad porque el peligro no se ha ido del todo. Entré a la cocina, calenté agua. Preparé un té de toronjil con miel que María Elena siempre hacía cuando alguien llegaba achacoso. Corté un pedazo de pan de maíz que había horneado hacía 2 días y todavía estaba bueno. Saqué el tubo de pomada antibiótica y una venda limpia del botiquín. Puse todo en una bandeja y volví al porche. Abrió los ojos al escuchar mis pasos. Miró la bandeja, se le quedó viendo. «Come despacio», le dije poniéndola a su lado. El estómago vacío no aguanta presiones. Tomó el pan con las 2 manos, comió despacio como se lo pedí. Bebió el té a sorbos pequeños. No dijo nada mientras comía y yo me quedé sentado en la otra banca, al otro extremo del porche, mirando hacia el campo. Había un par de correcaminos allá a lo lejos, andando por el pasto con ese aire de quien es dueño del mundo. El viento había vuelto, más fuerte ahora, trayendo el olor de una lluvia distante. «¿Me va a dejar quedarme?», preguntó. Giré el rostro hacia ella. «Tendrá que darme algún motivo para no hacerlo». Casi sonrió. No llegó a ser una sonrisa completa. Fue más bien un relajo en las comisuras de los labios que duró medio segundo. «No quiero meterlo en problemas», dijo ella. «Cristina», hablé con calma. «Soy un hombre que vive solo en un rancho de 200 hectáreas en medio de la nada. He lidiado con cascabeles, incendios, sequías de 2 años e inundaciones que se llevaron a la mitad de mi ganado». Hice una pausa. Los problemas ya me conocen. Esta vez sonrió de verdad. Pequeño, rápido, como quien no está acostumbrado a sentir eso y le extraña la sensación. Pero fue real. «Déjame ver ese pie», le dije. Extendió el pie despacio. Desamarré el pañuelo con cuidado.
El corte estaba más limpio que antes, pero la piel alrededor estaba roja e hinchada, señal de que la inflamación estaba empezando. Abrí la pomada, la apliqué con cuidado, una capa fina, sin presionar. Ella se quedó quieta, mirando mis manos trabajar con la atención de quien observa cada detalle, porque aprendió que los detalles revelan las intenciones de la gente. Envolví la venda firme, pero sin apretar. Va a doler más para mañana, le advertí. Después empezará a mejorar. ¿Sabe de medicina? Sé de heridas. 53 años en el campo le enseñan a uno lo necesario. Miró mi mano por un segundo, después de que terminé. ¿Tiene hijos?, preguntó. Tengo una hija. Vive en la ciudad. Viene a verme de vez en cuando. Y ella sabe que vive aquí así tan solo. Lo sabe y no le gusta, dije. Cada vez que viene, me pide que me vaya a vivir cerca de la ciudad. Cada vez le digo que esta tierra es lo único que todavía me amarra a este mundo. Se quedó callada un momento. Eso lo entiendo, dijo en voz baja. No pregunté a qué se refería. Había demasiado en esas 3 palabras y nada de eso me pertenecía como para abrirlo sin permiso. Recogí el material de curación. Lo llevé adentro. Cuando volví, ella miraba hacia el campo con una expresión distinta a la que traía al llegar. Seguía el miedo, sí, ese siempre se queda un tiempo, pero había algo más sereno por debajo. La brisa pasó, agitó la pasiflora y trajo el olor a tierra mojada. Nos quedamos así un rato. Ninguno de los dos hablaba. El silencio del porche era distinto al silencio del monte. Aquel silencio escondía cosas. Este era del tipo que deja respirar, hasta que el trueno, allá en el corral, levantó la cabeza. Las orejas se le fueron hacia adelante de golpe. Se quedó inmóvil, mirando hacia el portón de entrada del rancho. Yo ya estaba de pie antes de darme cuenta de que me estaba levantando. Cristina vio al caballo, vio mi reacción. «¿Qué pasa?», se dijo ella, y su voz volvió a ese tono controlado de antes. «Puede que no sea nada», respondí, pero ambos sabíamos que no era nada. El trueno no levanta la cabeza así por nada. Me quedé parado en la orilla del porche, mirando hacia el portón allá a lo lejos. El camino de tierra que llevaba hasta allá estaba vacío. El pastizal a ambos lados estaba quieto. El viento se había esfumado de nuevo. Ningún ruido de motor, ningún paso, pero el trueno seguía mirando. Y yo confío en el trueno más que en cualquier cosa que pueda ver u oír. «Éntrate a la casa», le dije a ella bajo y firme. «Antonio, éntrate, ve a la cocina, quédate lejos de la ventana del frente». La miré a los ojos. «No hagas ruido». Se levantó sin discutir. Caminó cojeando hasta la puerta y entró. Oí sus pasos alejándose por el pasillo. Me quedé en el porche, mirando al portón. El silencio se puso de aquella forma otra vez, pesado, lleno, eléctrico, como se pone antes de una tormenta que aún no llega, pero que ya está lo suficientemente cerca como para erizarte los vellos del brazo. Allá en el portón, entre los 2 postes de madera oscura, apareció una sombra, alta, ancha de hombros, inmóvil, mirándome. La sombra en el portón. En el campo, uno aprende a medir a un hombre antes de abrir la boca. No es desconfianza, es supervivencia. Cuando vives lejos de todo, cuando el vecino más cercano está a kilómetros de brecha, cuando el teléfono a veces tiene señal y a veces no, aprendes a leer lo que un hombre es antes de que esté lo suficientemente cerca como para que sea tarde. Aquel hombre en el portón. Lo leí en 3 segundos. Alto. 1,80 m, tal vez más. Hombros anchos de esos que vienen del trabajo rudo, no del gimnasio. Pantalones de mezclilla oscura. Camisa de cuadros con las mangas dobladas hasta el codo. Botas de cuero de suela gruesa, el mismo tipo de suela que había dejado la marca en el lodo a la orilla del río. Sombrero de ala mediana, inclinado de forma que le daba sombra a los ojos. Pero aún con la sombra, yo veía sus ojos, fijos, calmos,
calculadores. Este era el tipo de hombre que Cristina había descrito. No el que grita, el que planeja. Me quedé quieto en el porche sin moverme. Él se quedó quieto en el portón sin moverse. Por unos buenos 20 segundos, solo fue eso. Dos hombres midiéndose a la distancia de un campo abierto, con el sol pegando duro, el viento muerto y los correcaminos que se habían esfumado sin que yo me diera cuenta. Él fue el primero en moverse. Abrió el portón despacio, lo empujó con una sola mano, sin prisa, con el aire de quien no pidió permiso porque no cree que lo necesite. Entró. Cerró tras de sí con el mismo cuidado. No lo azotó, no lo arrastró, lo cerró. Ese detalle me dijo mucho. El hombre que azota un portón tiene rabia. El hombre que cierra un portón con cuidado tiene el control. Y un hombre con el control es más difícil de predecir. Caminó por el sendero de tierra batida hacia la casa. Pasos largos, regulares, sin apresurarse, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Bajé los 2 escalones del porche, fui hasta la mitad del patio y me quedé ahí, esperando a que llegara hasta mí. No iba a dejar que llegara al porche. No iba a dejar que se acercara a la puerta. Se detuvo a unos 4 metros. Se quitó el sombrero. Lo sostuvo por el ala con las 2 manos, a la altura de la cintura, en un gesto que podría parecer respetuoso para quien no estuviera prestando atención al resto del cuerpo. Pero el resto del cuerpo no era respetuoso. Estaba tenso de la forma correcta, con el peso levemente hacia adelante, los hombros cuadrados. «Buenas tardes», dijo. La voz era grave, controlada, de esas que han sido entrenadas, consciente o inconscientemente, para sonar razonables. «Buenas tardes», respondí. «Me llamo Evaristo. Estoy buscando a mi esposa». «No hay ninguna esposa aquí», dije. Él sonrió. No era una sonrisa de alegría, era esa sonrisa fina que la gente hace cuando está diciendo: «Sé que mientes y quiero que sepas que yo lo sé». «Se llama Cristina», dijo él. Cabello negro, vestido de flores. Trae un corte en la frente. Hizo una pausa corta. Tuvimos una discusión. Se salió de la casa en un momento difícil. Estoy preocupado por ella. Cada palabra de esa frase fue elegida. Discusión, no pelea, no amenaza, momento difícil. De ella, no de él. Preocupado, no furioso. Era el vocabulario de un hombre que ya ha ensayado esta conversación, que ya ha tenido que explicar la desaparición de su esposa a otras personas antes, que aprendió qué palabras hacen que la historia suene de una forma y cuáles de otra. Como le dije, hablé con calma. «No hay nadie aquí más que yo». Inclinó levemente la cabeza. «Vi marcas de 2 pares de pies en su porche», dijo. «Me helé por dentro. Por fuera no moví ni un músculo. Mi peón pasó por aquí hace rato», dije. «¿Su peón usa zapatos de ciudad del número 5 y medio?» El silencio duró un segundo más de lo debido. Él lo vio. Yo sabía que lo había visto. La sonrisa fina regresó. «Solo quiero hablar con ella», dijo él. «Está asustada, pero ya se le pasará. Llevamos 7 años juntos. Estas cosas pasan». Dio un paso al frente. «Si me deja hablar con ella solo 5 minutos». «Aquí no hay nadie», repetí. Se detuvo. Se me quedó mirando un largo rato. Y entonces algo cambió en él. Fue sutil, como una máscara que se resbala 1 milímetro, pero no termina de caer. Los ojos se le achicaron, la mandíbula se tensó. «Don Antonio», dijo, y el hecho de que supiera mi nombre sin que yo se lo dijera fue como un balde de agua fría. Pasé por su buzón allá en la entrada. Ahí está su nombre. Sé que usted vive aquí desde hace muchos años, que es respetado en la región, que vive tranquilo. Hizo una pausa calculada. Sería una lástima que se metiera en una historia que no es suya. No fue una amenaza directa. Era más peligroso que una amenaza directa. Era un aviso. Lo miré sin parpadear. Cuando un hombre llega a mi propiedad sin ser invitado y empieza a hablar de lástima,
dije despacio. Es él quien se está metiendo en una historia que no le corresponde. El silencio entre nosotros cambió, se volvió más sólido, más honesto, sin el barniz de las palabras elegidas. Me miró por unos 3 segundos. Después se puso el sombrero de nuevo. «Voy a dar una vuelta por la zona», dijo. «Volveré más tarde para ver si usted hace memoria». Se dio la vuelta. Caminó de regreso hacia el portón con los mismos pasos largos y firmes. Abrió, salió, cerró. Escuché el motor de una camioneta arrancar allá en el camino. Poco a poco, el sonido se fue perdiendo. Me quedé parado en el patio hasta que no escuché nada más que el viento, que había vuelto en cuanto él se fue, como si el propio aire lo hubiera esperado para soplar de nuevo. Entré a la casa grande. Cristina estaba en la cocina, apoyada contra la pared junto al refrigerador, lejos de la ventana como le había pedido. Cuando entré, me leyó el rostro antes de que yo abriera la boca. «Era él», dijo. No fue una pregunta. Era él. Cerró los ojos. Se quedó así un momento. Cuando los abrió, había una claridad en ellos que me impresionó. No era valentía forzada, era ese tipo de lucidez que uno desarrolla cuando ha vivido demasiado tiempo con el miedo y ha aprendido a funcionar dentro de él. ¿Qué dijo? Se lo conté, sin suavizarlo, sin exagerarlo. Ella necesitaba saber exactamente qué había pasado. Escuchó todo en silencio, con los brazos cruzados sobre el pecho y la cabeza ligeramente inclinada, como quien confirma cosas que ya sabía. «Va a volver», dijo cuando terminé. «Lo sé, y cuando vuelva no será para hablar. Yo también lo sabía». Pero no dije nada. Fui hacia la estufa. Calenté los frijoles que habían quedado del día anterior, corté unos pedazos de queso de rancho y saqué unas tortillas. Puse todo en la mesa sin ceremonias. En el campo la comida en la mesa no necesita discursos. «Siéntate», le dije. Se sentó. Comió con la misma atención de antes, despacio, consciente, como quien está aprendiendo que puede dejar de correr el tiempo suficiente para masticar. Yo me quedé de pie, apoyado en el fregadero, comiendo también mientras miraba por la ventana trasera. Daba hacia el potrero de atrás, hacia el monte que empezaba después de la cerca, donde los árboles se volvían densos al fondo. «¿Tiene teléfono?», preguntó. «Tengo, pero aquí adentro la señal es débil. En el porche pega mejor». «La policía», comenzó ella. «¿Tienes alguna denuncia puesta?». Se quedó callada. «Nunca me pegó frente a testigos», dijo. «Nunca dejó marcas que se quedaran. Siempre era de una forma que no se podía probar. Conozco esa historia. La he oído antes, diferente, con otros nombres, en otros lugares, pero es la misma historia. Aún así podemos llamar», dije. «La delegación más cercana está en Sayula, a unos 40 kilómetros. Tardarán en llegar, pero el reporte ya sirve de algo». «¿Y mientras no llegan?». Nos miramos. Era la pregunta real, la única que importaba en ese momento. Mientras la ley tardaba 40 kilómetros y un camino de tierra, un hombre que planeaba en silencio estaba dando vueltas por la zona. Y pensaba volver. «Mientras no llegan», dije, «estoy yo». Me miró por un largo rato. «Usted no me conoce», dijo. «No sabe nada de mí, de lo que hice o dejé de hacer, de quién soy». «Sé lo suficiente», respondí. «¿Qué es lo que sabe?». Lo pensé un momento. «Sé que caminaste 3 días por el monte con el pie herido en lugar de volver con él», le dije. «Eso me dice todo lo que necesito saber». Bajó la mirada al plato. Se quedó callada un largo rato. «Mi hija tiene 4 años», dijo de repente. Me detuve. «Está con mi hermana en Guadalajara», continuó con la voz más baja. «Me salí sin ella, porque él me lo habría impedido si intentaba llevarla. El plan era llegar primero a un lugar seguro y luego buscarla por la vía legal». Hizo una pausa. «Pero si él me encuentra aquí...». No necesitó terminar la frase. Si él la encontraba aquí, ya no habría más plan, no habría nada. Fui hacia la ventana.
Miré hacia el portón allá a lo lejos, vacío, el camino, vacío, pero era ese tipo de vacío que no es descanso. Es un intervalo. «Vas a ver a tu hija otra vez», le dije, no como una promesa ligera, sino como la afirmación de un hombre que ya había tomado una decisión. No respondió, pero escuché el crujido de la silla cuando se acomodó, y escuché cómo su respiración cambiaba. Pasaba de ser algo superficial a algo un poco más profundo. Era poco, pero era el comienzo. Lavé los trastes. Ella insistió en ayudar. Se quedó a mi lado secando los platos con un trapo de cocina a cuadros que Elena había comprado en una feria en Sayula hacía años. No hablamos mucho, pero el silencio era distinto al que habíamos tenido a la orilla del río. Era un silencio de dos, no de soledad. Cuando terminamos, fui al cuarto de visitas, que servía más de bodega que de cuarto, pero tenía una cama sencilla y una manta. Quité las cosas de encima, cambié las sábanas y abrí la ventana trasera solo una rendija. «Puedes descansar aquí», le dije. «¿Y usted?» «Yo me quedo despierto». Me miró. «Antonio». «Descansa, Cristina». Entró al cuarto. Antes de cerrar la puerta, se dio la vuelta. «Elena», dijo en voz baja. El nombre de su mujer que mencionó. ¿Era buena persona? La pregunta me agarró desprevenido. Me quedé quieto un segundo. «Era la mejor que conocí», dije. Asintió despacio. «Ella habría hecho lo mismo que usted», dijo Cristina, y cerró la puerta. Salí al porche, me senté en la banca de madera, apoyé la cabeza en la pared y me quedé mirando hacia el portón con el oído atento al sonido de la noche que caía. El monte de noche tiene voz propia. Grillos, lechuzas, el viento en las hojas secas, el crujir del cuero de la montura cuando Trueno se mueve en el potrero. Conozco cada sonido de este lugar. Conozco lo que pertenece y lo que no. Y cuando, casi a la medianoche, Trueno resopló una vez en la oscuridad del potrero, yo ya estaba de pie antes de que el sonido terminara. Miré hacia el portón. Y allá lejos, en el camino de tierra, vi el reflejo débil de una defensa a la luz de la luna. La camioneta estaba parada, con el motor apagado, esperando. La noche no perdona a quien duda. Hay algo que el campo te enseña y que la ciudad nunca podrá enseñarte. Que la oscuridad no es ausencia de luz, es la presencia de otra cosa. De noche, el monte se vuelve un lugar distinto. Las distancias cambian. Los sonidos viajan de una forma en que no lo hacen de día. Una rama rompiéndose a 200 metros parece estar a 20. El silencio entre un ruido y otro se vuelve pesado, de una forma que se siente en el cuello, en la nuca, en ese rincón profundo del instinto que la evolución puso ahí exactamente para eso. Me quedé inmóvil en el porche, mirando el reflejo de la defensa cromada bajo la luna. La camioneta estaba en el camino, fuera del portón, sin luces, sin motor, solo ahí, oscura, como un animal que no tiene prisa porque ya eligió su momento. Calculé la distancia. Del portón a la casa había unos 150 metros de patio abierto, sin árboles, sin cercas de por medio, sin nada que sirviera de obstáculo o escondite. De día lo veía todo. De noche, con esa luna en cuarto creciente, veía lo suficiente. Pero él también veía. Bajé del porche sin hacer ruido. Fui hacia el potrero lateral donde estaba Trueno. El animal me oyó llegar y se acercó a la cerca, con los hollares abiertos, olfateando el aire. Le pasé la mano por el cuello. «¿Está bien?», le dije bajo. «Ya lo sé». Resopló de nuevo, bajito, y se quedó mirando en dirección al camino. Volví a la casa. Entré por la puerta de atrás. Fui al cuarto de herramientas que estaba en el pasillo entre la cocina y el área de servicio. Allí dentro estaba lo que cualquier ranchero guarda: sogas, alambre, linternas, herramientas de mano, y en la esquina, en un soporte de madera atornillado a la pared,
la escopeta calibre 20 que usaba para espantar coyotes o algún puma que se acercara al gallinero. No era un arma de combate, era un arma de advertencia. Y a veces una advertencia es todo lo que se necesita. Tomé también la linterna. Revisé las pilas. Estaban bien. Volví al pasillo. La puerta del cuarto de visitas estaba cerrada. Escuché. Ningún sonido. Estaba durmiendo o estaba demasiado quieta para hacer ruido. Cualquiera de las dos cosas las entendía. Fui a la ventana de la sala que daba al portón de entrada. Miré. La camioneta seguía ahí, parada, oscura. Pero ahora la puerta del conductor estaba abierta. Sentí un vuelco en el estómago. Puerta abierta significaba que se había bajado. Y si se había bajado y yo no había oído el portón, había dos posibilidades. O seguía fuera de la propiedad, observando. O había entrado por otro lado. La cerca de mi rancho tiene un punto débil al fondo, del lado del arroyo, donde los postes están viejos y un par de ellos están ladeados. Yo lo sabía. Cualquiera que recorriera el perímetro lo sabría también. Y ese hombre había pasado por aquí de día, con luz, con tiempo para observar. Fui a la ventana trasera de la cocina. Miré hacia el potrero de atrás. Oscuridad densa. La luna no llegaba bien a ese lado por un grupo de encinos que estaba en la esquina de la propiedad. Me quedé mirando un minuto entero. Nada. Pero Trueno tenía las orejas hacia adelante otra vez, con el cuerpo orientado hacia el fondo. Estaba ahí, dentro de la propiedad. Toqué despacio a la puerta del cuarto de visitas. 2 golpes leves. Cristina. Oí el ruido de ella moviéndose en la cama. 2 segundos. La puerta se abrió. Estaba despierta. Lo supe por sus ojos. No eran los ojos de alguien a quien acaban de despertar. Eran ojos que no habían dormido. Entró a la propiedad. Dije bajo. No gritó. No entró en pánico. Solo asintió. Una vez. ¿Qué hacemos? Tú te quedas dentro de la casa, lejos de todas las ventanas. Vete al baño. No tiene ventanas. Es el lugar más seguro. Cierra la puerta, siéntate en el suelo y no prendas ninguna luz. ¿Y usted? Yo voy afuera. Antonio, Cristina. La miré. Conozco cada palmo de esta tierra. Él no conoce nada. Eso es lo único que importa ahora. Se me quedó mirando un segundo. Vi que quiso discutir. Vi cómo se tragó el argumento. Tenga cuidado, dijo. Salí por la puerta de atrás. La noche estaba cálida, húmeda por la lluvia de la madrugada anterior, con ese olor a pasto mojado y tierra negra. Me quedé quieto un momento en el umbral, dejando que los ojos se ajustaran a la oscuridad. No iba a prender la linterna todavía. La luz te delata antes que cualquier otra cosa. Empecé a caminar por la orilla del potrero trasero, pegado a la cerca por el lado de la sombra. Trueno me vio y se quedó quieto, siguiéndome con la mirada. Buen animal. Avancé despacio, cada paso medido, pasando el peso del talón a la punta, para no hacer ruido en la hierba seca. Aprendí eso cazando cuando era joven. Aprendí que el silencio es una herramienta. Llegué a la esquina del potrero donde los árboles se espesaban. Me detuve. Escuché. Respiración. Humana. Allí, a unos 15 metros, junto a un tronco grueso, había una figura parada. Estaba mirando hacia la casa, calculando. Me quedé inmóvil por un momento que pareció eterno. El corazón latía, pero latía con firmeza, con ese ritmo de cuando el cuerpo entiende que es hora de funcionar bien. Prendí la linterna de golpe, apuntando directo hacia él. «No te muevas», dije. Alto, firme, sin que me temblara la voz. Se dio la vuelta. Con la luz en la cara, parpadeó una vez, pero no retrocedió. Se quedó quieto con los brazos ligeramente apartados del cuerpo, esperando a que sus ojos se ajustaran al resplandor. «Solo ando dando una vuelta», dijo. «En mi propiedad. De madrugada. Oí un ruido. Entraste a mi rancho sin permiso», le dije. «Eso es invasión.
Tengo el derecho de sacarte de aquí como sea necesario. Miró la escopeta, me miró a mí, calculó. Don Antonio, dijo con esa voz controlada, no vine a buscar problemas, vine por mi esposa. Cualquiera puede entender eso. Lo que yo entiendo, dije, es que son las 2 de la mañana y estás dentro de mi propiedad sin invitación. Entiendo también que amenazaste a esa mujer. Entiendo que huyó de ti por 3 días en el monte porque tenía miedo de lo que pudieras hacerle. Esa sonrisa fina apareció de nuevo. Ella le contó su versión. Dijo, toda historia tiene 2 caras. Sí, es cierto, concedí. Y la cara de ella tiene marcas de huida en el cuerpo y 3 días de monte en los pies. Tu cara llegó en camioneta de madrugada. Se quedó callado. La máscara se le resbaló un poco más, no mucho, pero lo suficiente para que yo viera lo que había debajo. Esto no va a acabar bien para usted, dijo. Y esta vez ya no era un aviso, era otra cosa. Tal vez, respondí. Pero tú te largas de aquí ahora mismo. Se quedó inmóvil por un largo rato. Los 2 sabíamos lo que se estaba decidiendo allí, en esa oscuridad, con la linterna entre nosotros como una frontera. Él era más joven, más fuerte probablemente, pero estaba en lo oscuro de una tierra que no era suya, frente a un hombre que conocía cada pozo en el suelo, cada árbol, cada atajo. Y la escopeta dio un paso atrás, luego otro. No va a escapar de mí, dijo. No importa a dónde vaya. Lo hará, dije, porque a partir de ahora ya no está sola. Me miró una vez más. Se dio la vuelta. Se perdió en la oscuridad hacia el punto débil de la cerca. Oí el crujido de los postes cuando pasó. Luego el motor de la camioneta arrancando en el camino. Luego nada. Me quedé parado en medio del potrero un buen rato, con la linterna apagada, escuchando cómo el campo volvía a la normalidad. Los grillos que se habían callado fueron regresando uno a uno. Una lechuza soltó su canto a lo lejos. Trueno relajó las orejas. Entré a la casa. Fui al baño. Toqué la puerta. Ya pasó, dije. Oí que se movía. La puerta se abrió. Estaba sentada en el suelo con las rodillas dobladas y la espalda contra la pared. Cuando me vio, se levantó despacio, me miró a mí, miró la escopeta, volvió a mirarme a mí. ¿Se fue?, preguntó. Por ahora. Ella entendió perfectamente el por ahora. Va a volver, dijo. De día, esta vez, le respondí. Y de día las cosas son diferentes. Se me quedó mirando. ¿Por qué diferentes? Porque de día los testigos sí cuentan. Fui a la cocina, calenté agua, preparé 2 tés. Puse las 2 tazas sobre la mesa y me senté. Ella se acercó y se sentó del otro lado. Por un largo rato nos quedamos solos sosteniendo las tazas calientes sin beber. El vapor subía. El reloj de pared marcaba las 2:20 de la mañana. Cuando era niña, dijo de repente sin mirarme, mi padre tenía un rancho en Tabasco. Pequeño, nada parecido a este. Pero había un río cerca, parecido al de aquí. Me pasaba la tarde entera a la orilla de ese río. Me quedé callado, dejándola hablar. Me acuerdo del olor, continuó. Barro, agua, hoja verde. Recuerdo que pensaba que mientras estuviera cerca de ese río estaba a salvo. Se detuvo. Hace muchos años que no me siento a salvo en ningún lugar. El silencio que vino después de aquello era distinto a los otros silencios de la noche. Era del tipo que carga un peso verdadero. Aquí estás a salvo, le dije. Ella levantó los ojos de la taza. Me miró por un momento. Lo sé, dijo ella, y yo supe que estaba diciendo la verdad. Nos quedamos despiertos hasta que el sol empezó a clarear en el horizonte. No por miedo, al menos no solo por miedo. Era esa cosa extraña que pasa cuando 2 personas atraviesan algo intenso juntas, y el silencio entre ellas
se vuelve cómodo de una forma que no existía antes. Cuando el primer pájaro cantó afuera, ella pidió permiso y se fue al cuarto. Yo salí al porche, me senté en el banco. El cielo estaba pasando del púrpura al naranja, despacio, de esa manera en que el amanecer del Bajío suele ser lento y grandioso al mismo tiempo. Encontré algo dentro de mí que no sabía que seguía ahí. La sensación de que había alguien más que yo en este rancho. No era solo alivio de la soledad, era responsabilidad. Y la responsabilidad, lo aprendí con doña Elena, es lo más cerca que uno llega al amor sin tener que ponerle nombre. Pero mientras el sol subía, hermoso e indiferente como siempre, yo sabía que la noche había sido solo la primera prueba. Evaristo no era hombre que se rindiera en el primer intento. Era hombre que estudiaba, que esperaba, que elegía el momento. Y mientras miraba hacia el portón, bajo la claridad de la mañana nueva, con el café de olla humeando en la cocina porque Cristina se había levantado temprano y lo había preparado sin preguntar, escuché el ruido del motor de la camioneta en el camino. Volviendo, a la luz del día. Cuando el día no trae alivio, hay gente que piensa que el peligro es cosa de la noche, que la oscuridad es cómplice del mal y que cuando sale el sol, el mundo se vuelve más seguro. Yo también llegué a pensar así hace mucho tiempo, cuando era lo suficientemente joven para confundir claridad con protección. El campo me enseñó algo distinto. De noche, el peligro se esconde. De día, te llega de frente. Y de frente es más difícil de lidiar, porque viene con palabras, con testigos, con la apariencia de razón de su lado. De noche invade tu propiedad a oscuras. De día toca a tu puerta con la voz tranquila de quien está seguro de que el mundo escuchará su versión primero. Me quedé parado en el porche, escuchando el motor acercarse. La camioneta se detuvo frente al portón. Esta vez no se quedó esperando. Se bajó de inmediato, abrió el portón con una mano, entró y lo cerró. Pero no venía solo. Del lado del copiloto bajó otro hombre, más viejo, barrigón, de camisa polo y guaraches de cuero, facha de quien no es del monte, facha de ciudad, de notaría, de personas que resuelven las cosas sentados en una silla. Los dos venían caminando lado a lado. Bajé del porche y fui a su encuentro en medio del patio, igual que la vez anterior. No iba a dejar que se acercaran a la puerta. Evaristo se detuvo a unos 5 metros. El otro hombre se quedó un paso atrás, con los brazos cruzados. «Buenos días, don Antonio», dijo Evaristo. Esa voz controlada de siempre, descansada, casi amigable, como si la noche anterior no hubiera existido. «Buenos días», respondí. «Traje a mi cuñado Gilberto», dijo, indicando al otro con la cabeza. «Es licenciado. Vino para que resolvamos esto de forma civilizada». Miré a Gilberto. Él me devolvió la mirada con esos ojos de quien evalúa cuánto va a costar solucionar un problema. «¿Qué es lo que hay que resolver?», pregunté. «Mi esposa está en su propiedad», dijo Evaristo. «Tengo el derecho legal de hablar con ella, derecho de saber que está bien. El licenciado puede confirmarlo». Gilberto abrió la boca. «Así es», dijo, con esa voz engolada de quien está acostumbrado a que lo que dice suene a verdad absoluta. Independientemente de cualquier situación conyugal, un cónyuge tiene el derecho de verificar el bienestar del otro. Si hay retención de una persona, eso constituye privación ilegal de la... «Pare ahí», le dije. Gilberto se calló. «Aquí no hay nadie retenido», dije. «Hay una mujer que llegó herida a la orilla del arroyo de mi propiedad y se está recuperando bajo mi cuidado. Si ella se quiere ir, se va. Si no quiere, no se va». «Entonces, deja que ella lo diga», dijo Evaristo y sonrió. «Deja que salga aquí y diga que no quiere verme. Solo eso. Si lo dice, me largo y no vuelvo más». Era una trampa,
transparente como agua limpia para quien estuviera prestando atención, pero trampa al fin y al cabo. Si dejaba que Cristina saliera ahí, quedaría a unos 5 metros de Evaristo, con el cuñado abogado como testigo, sin nadie más cerca, en un patio abierto donde cualquier cosa podría pasar y la versión que contara después sería la del que sobreviviera. No, dije. La sonrisa de Evaristo se volvió más fina. Don Antonio, dijo Gilberto dando un paso al frente, entienda la posición delicada en la que se encuentra. Si mi cuñado levanta una denuncia informando que su esposa está retenida contra su voluntad en una propiedad rural, la policía va a tener la obligación de venir a verificar. Y ahí usted tendrá que explicar. Puede levantarla, dije. En la comandancia de San Juan tienen mi número. Pueden venir cuando quieran. Gilberto cerró la boca. Evaristo me miró con esos ojos que calculaban constantemente, pesando, midiendo, buscando el punto débil. «Estás tomando una mala decisión», dijo. «He tomado peores», respondí. El silencio entre nosotros se prolongó, y entonces, desde la puerta de la casa, detrás de mí, salió una voz. «Yo quiero hablar», me volví. Cristina estaba en el umbral de la puerta, de pie, con la mano en el marco para sostenerse por lo del pie lastimado. Se había arreglado el cabello, cambiado el vestido empapado por una camisa vieja y un pantalón que yo había sacado del armario de donaciones que doña Elena guardaba para las familias de los peones necesitados. Estaba mirando a Evaristo, y en su rostro no había miedo. Había algo diferente, había determinación. Fui hacia ella de inmediato, me puse a su lado. No enfrente, no bloqueándola, al lado. Ella miró a Evaristo por un momento que duró lo suficiente para ser intencional. «No estoy aquí contra mi voluntad», dijo. Su voz era firme, un poco ronca todavía, pero firme. «Estoy aquí porque elegí quedarme, así como elegí irme de la casa, así como elijo no volver». Evaristo no movió ni un músculo. «Cristina», dijo. Y la voz le salió diferente ahora, más baja, más personal. El tono que probablemente usaba cuando estaban solo los dos, cuando no había testigos, cuando la máscara podía descansar un poco. «Estás cometiendo un error». «Ya lo cometí», dijo ella. 7 años de error. Este no es uno de ellos. Gilberto miró a su cuñado. Evaristo se quedó inmóvil por un momento. Y entonces algo cambió en él de una forma que sentí antes de verla. Era demasiado sutil para quien no estuviera prestando atención. Un endurecimiento, una decisión tomándose por debajo de todo. Dio un paso al frente. Yo me moví al mismo tiempo quedando entre él y Cristina. «¡Alto!», dije. «Solo quiero hablar con ella». «Ya hablaste», dije. Ella respondió. Se acabó. Él me miró por encima de mi hombro, hacia Cristina. «Estás pensando en Isabela», dijo. El nombre de la hija, lanzado ahí como una piedra contra un vidrio. Vi a Cristina temblar. Solo un segundo. Pero él también lo vio. Y supe que lo vio porque la sonrisa regresó. «Pregunta por ti todos los días», dijo él, suave, venenoso. «Cada mañana despierta preguntando por su mamá. ¿Vas a dejar que crezca sin madre por un pleito tonto?» «No haga eso», dije, y mi voz salió más dura de lo que había planeado. Él me miró. «¿No haga qué? ¿Decir la verdad?» «Usar a una niña como arma», le dije. «Eso no es ser padre, eso es manipulación, y los dos lo sabemos». La sonrisa desapareció. Gilberto puso la mano en el brazo de su cuñado. Evaristo miró la mano en su propio brazo. Me miró a mí, miró a Cristina, y entonces hizo algo que no esperaba. Se dio la vuelta y se fue, sin una palabra, sin una amenaza. Solo se giró, caminó hacia el portón y salió. Gilberto fue tras él, apurado, sin mirar atrás. La camioneta arrancó, se fue. Me quedé mirando cómo se asentaba el polvo del camino. Cristina estaba a mi lado. Sentí cuando soltó el aire que estaba reteniendo.
Un suspiro largo, tembloroso, de esos que uno solo logra dar cuando tiene la certeza de que el peligro ha pasado por ahora. No debiste haber salido, dije, pero sin dureza. Tenía que hacerlo, dijo ella. Tenía que verme de pie. Entendí. No estuve de acuerdo con el riesgo, pero entendí. Volvimos adentro. Ella se fue a la mesa de la cocina y se sentó, y esta vez vi sus hombros temblar. No de miedo. Era el cuerpo liberando lo que había contenido durante esos 2 minutos en la puerta, durante esos 7 años, durante 3 días en el monte. No dije nada. Fui al fregadero, mojé un paño y lo puse en la mesa junto a ella. Ella lo tomó, se lo presionó contra la cara. Se quedó así por un rato. Preparé café. Puse 2 tazas en la mesa. Me senté. «No se va a rendir así», dijo ella sin quitarse el paño de la cara. «Lo sé. Eso de ahí fue él calculando», dijo ella. «Vino de día con el cuñado para parecer razonable, para que yo me sintiera segura, para que usted bajara la guardia». La miré. «Lo conoces bien». «Lo conozco», dijo ella. Se quitó el paño de la cara. Tenía los ojos rojos pero secos. 7 años enseñan. Tomó un sorbo de café. «¿Qué sigue cuando actúa así?», pregunté. Se quedó callada un momento. «Cuando actúa así por la mañana», dijo ella, «la siguiente jugada es por la tarde, cuando la guardia ya bajó, cuando la gente ya piensa que ya pasó». Miré el reloj. Las 8:40 de la mañana. La tarde significaba que teníamos algunas horas, horas que debían usarse bien. Fui al teléfono. La señal en la cocina era débil, pero entraba. Llamé a la comandancia de San Juan. Expliqué la situación con calma y detalle. El oficial del otro lado anotó todo. La invasión a la propiedad de madrugada, las amenazas, la situación de Cristina, el historial de huida y persecución. «Puedo mandar una patrulla allá al final del día», dijo. «Al final del día puede ser tarde», respondí. «Don Antonio, solo tenemos 2 patrullas para cubrir todo el municipio, pero dejo todo registrado y la envío en cuanto pueda». Era lo que había. Colgué. Llamé enseguida a Chucho, mi caporal. Le expliqué lo suficiente para que entendiera que debía venir, sin entrar en detalles por teléfono. «Llego en 1 hora», dijo, sin hacer preguntas. Buen hombre, el Chucho. Se lo conté a Cristina. Ella me escuchaba con esa atención concentrada de quien procesa cada información como pieza de un plan. «¿Le has llamado a tu hermana?», pregunté. «Todavía no. Tengo miedo de que él esté vigilando su teléfono». «¿Hay otra forma de hablar con ella?». Ella pensó. «Tiene una amiga, Concha. Él no sabe que existe». Pausa. «Pero no me sé el número de memoria. Tu hermana lo ha de tener». «Sí», miró el teléfono. Entendí el cálculo que estaba haciendo. Llamar a la hermana era arriesgarse. No llamar era no saber si su hija estaba a salvo. «Llama», le dije. «Rápido. Pide el número de Concha y cuelga. Menos de 30 segundos». Ella tomó el auricular. Marcó. Escuchó timbrar 1 vez, 2, 3. «Bueno». La voz de la hermana al otro lado, pequeña en la distancia. «Soy yo. Estoy bien. Necesito el número de Concha». Solo eso. Una pausa corta. Le dio el número. Cristina colgó. Miró el número que había anotado en la esquina de un papel de estraza que estaba en la mesa. Marcó de nuevo. Esta vez contestó una voz diferente, más joven, sorprendida. «Concha, soy Cristina». Pausa. «¿Está Isabela contigo?». Otra pausa. «¿Me la puedes poner?». Vi su rostro cambiar, como una planta que recibe agua después de mucho tiempo. «Hola, mi amor», dijo, y la voz le salió completamente diferente a todas las voces que le había escuchado hasta entonces. Más suave, más abierta. «Estoy bien, mi cielo. Mamá está bien». Pausa larga escuchando. Lo sé, mi amor. Pero va a pasar. Ya está pasando». Otro momento. «Te amo mucho, mucho, mucho. ¿Lo sabes?». Pausa. «Está bien. Quédate con la tía Concha. Mamá irá por ti pronto. Te lo prometo».
Colgó. Se quedó con el teléfono en la mano por un momento. Luego lo puso en la mesa. No lloró. Respiró hondo 3 veces, una metódicamente tras otra, como quien obliga al cuerpo a obedecer cuando la emoción quiere mandar. Entonces me miró. Me preguntó cuándo vuelvo. Dijo. ¿Qué le dijiste? Que pronto. Será verdad, dije. Ella me miró un momento. Usted no puede prometer eso. Puedo hacer lo necesario para cumplirlo, respondí. Se quedó callada. Afuera, el sol ya estaba alto, pegando duro en el patio, haciendo que el polvo bailara donde pasaba el viento. El trueno estaba en el potrero con la cabeza baja, pastando tranquilo. Todo parecía quieto, pero yo sabía lo que Cristina había dicho. Cuando él actúa de mañana, la siguiente jugada es por la tarde, cuando la guardia ya bajó, cuando la gente piensa que ya pasó. Miré el reloj otra vez, 9:15. Chucho llegaría en menos de 1 hora, la patrulla de San Juan, al final del día, y Evaristo. Evaristo llegaría antes que los dos. Fue entonces cuando el trueno levantó la cabeza en el pasto. Las orejas se pusieron alertas, y allá en el camino, en una nube de polvo que venía de la dirección equivocada, no del pueblo sino del monte, por una brecha secundaria que casi nadie usaba, apareció la camioneta, viniendo despacio. Pero no por el portón principal, esta vez rodeando la propiedad por un costado, yendo hacia el punto débil de la cerca trasera, donde estaba el arroyo, donde no había línea de visión desde la casa grande, donde si alguien entraba, yo no lo vería hasta que fuera tarde. Me levanté de la silla. «Cristina», dije, y mi voz salió diferente a las otras veces, más urgente. «Vete al baño ahora mismo. Cierra por dentro con llave. No le abras a nadie que no sea yo o Chucho. Sabrás reconocer la diferencia». Ella me miró, leyó mi rostro, se levantó sin hacer preguntas. Yo ya estaba saliendo por la puerta trasera cuando escuché el cerrojo del baño cerrarse. Lo que vale la pena defender. Hay momentos en la vida que llegan sin aviso y exigen todo lo que eres, no lo que tienes, no lo que sabes, lo que eres. En esos momentos, uno descubre cosas sobre sí mismo que años de vida normal nunca iban a revelar. Descubres dónde está el límite, descubres lo que no puedes permitir que suceda, descubres de qué tamaño es la carga que eres capaz de llevar. Yo tenía 53 años, había enterrado a mi mujer, Marilén. Había atravesado sequías, inundaciones, incendios. Llevaba 3 años sin poder dormir una noche completa por culpa de un sueño que siempre terminaba en el mismo lugar. La cocina, el ruido, el suelo. Pensé que ya sabía todo lo que yo era. Aquella tarde aprendí lo que aún faltaba. Salí por la parte trasera de la casa grande al trote. No corrí. Correr por el monte sin saber qué vas a encontrar es error de principiante. Llegas sin aliento, sin equilibrio, sin la claridad que vas a necesitar. Fui deprisa, pero bajo control, cortando por el pastizal del fondo en dirección a la cerca vieja que estaba cerca del arroyo. El sol estaba en medio del cielo, ese sol blanco de mediodía que no perdona sombra en ningún lugar. El sudor vino rápido, escurriendo por el cuello, empapando la camisa. El zacate seco crujía bajo las botas. Llegué a la cerca del fondo en menos de 2 minutos. Los postes viejos estaban como siempre, 2 de ellos inclinados, el alambre flojo entre ellos, el espacio lo suficientemente ancho para que un hombre pasara si se agachaba. Había lodo fresco en los postes. Él ya había pasado. Entré en el tramo de bosque de galería del lado de adentro de la cerca, donde el terreno bajaba hacia el arroyo. La sombra de los árboles se tragó el calor en un segundo. El olor a lodo y hoja húmeda volvió, pesado y verde. Paré. Escuché. El arroyo corría a mi derecha. Pasos. A mi izquierda, alejándose en dirección a la casa por el camino del monte.
no por la vereda abierta, sino por la maleza misma, donde los árboles estaban más juntos y daban cobertura a quien no quería ser visto. Él ya conocía lo suficiente de la propiedad. La noche anterior había sido un reconocimiento, y yo lo había dejado hacerlo. Seguí paralelo a su camino, por el lado de adentro de la sombra de los árboles, sin hacer ruido, cada paso calculado. La mano derecha en la escopeta, no apuntando solo presente, un aviso vivo. Él se movía deprisa, pero sin correr. La vegetación se movía frente a mí y a la izquierda, las ramas bajas cediendo cuando él pasaba y regresando a su lugar. Y entonces se detuvo. Yo me detuve también. Miré por el espacio entre dos mezquites. Estaba agachado en la orilla del monte, mirando hacia la casa allá al frente. Desde esa posición, con el sol pegando en las ventanas como pegaba, era imposible ver el interior. Pero también era imposible ser visto desde dentro. Se quedó estudiando la casa por un momento. Se levantó. Empezó a caminar hacia la puerta trasera. «Para». Mi voz salió firme en el silencio del monte. Él se detuvo. Se quedó de espaldas a mí por un segundo. Giró despacio. Me vio. Vio la escopeta. Calculó la distancia. Unos 12 metros. Calculó lo que yo estaba haciendo allí, al lado del monte, sin haber venido por la vereda abierta. «Me seguiste», dijo. «Yo conozco esta tierra», le dije. «Tú no». Se quedó parado. La máscara se había esfumado por completo. Ya no tenía la voz controlada de hombre razonable. Ya no tenía la sonrisa fina. El rostro era otro ahora, tenso, rojo por el calor, con una rabia que no era caliente como el fuego, sino fría como la piedra. «Quítate de mi camino», dijo. «No, quítate de mi camino», repitió, y dio un paso al frente. «Quédate donde estás». Se detuvo. Se me quedó mirando, y entonces hizo algo que yo no esperaba. Se abrió un lado de la camisa. En la cintura, sujeto al cinturón, había un cuchillo de hoja ancha, de esos de trabajo pesado, cacha de hueso, bien afilado. No lo sacó. Solo dejó que yo lo viera, y se me quedó mirando. Era el tipo de comunicación que no necesita palabras. Me quedé inmóvil. El monte alrededor se quedó completamente quieto. Hasta el arroyo pareció bajar el volumen. 12 metros entre nosotros, escopeta calibre 20 en mi mano, cuchillo en su cinturón. Y entre nosotros, invisible pero presente como cualquier cosa física, una mujer dentro de un baño cerrado con llave que tenía una hija de 4 años esperando por ella. Respiré, hondo, despacio. Dejé salir el aire por la nariz. «Vas a escucharme», le dije. Y algo en mi voz era diferente a las otras veces. Ya no era urgente, ya no era defensivo. Era la voz de un hombre que llegó a un lugar dentro de sí mismo donde las cosas se vuelven muy simples y muy claras. Él se quedó callado. «No, sé que tienes rabia», dije. «Sé que para ti esto parece injusto, que crees que tienes razón, que sientes que ella te pertenece de algún modo y que el mundo está del lado equivocado». Pausa. «No me importa lo que sientas». Él entrecerró los ojos. «Lo que me importa», continué, «es lo que vas a hacer. Y vas a hacer una sola cosa. Vas a dar media vuelta. Vas a pasar esa cerca. Te vas a subir a tu camioneta y te vas a ir». «¿O qué?», preguntó. «O descubrimos qué pasa cuando un hombre saca un cuchillo en una propiedad privada después de invadir 2 veces y amenazar a una residente». Él miró la escopeta. «No te vas a atrever a usar eso». «No voy a necesitarlo», dije, «porque eres un hombre que calcula. Y estás calculando ahora, calculando que el secretario en San Juan tiene el nombre y la placa de tu camioneta anotados, calculando que mi peón viene en camino y va a llegar en cualquier momento, calculando que estás en medio de una propiedad que no es tuya, con un arma blanca, después de haber entrado sin autorización 2 veces. Pausa. «Eres un hombre que planea», dije. «Así que planea esto». El silencio se prolongó.
Duró el tiempo que él necesitó para hacer todo el cálculo, y entonces, despacio, se cerró la camisa sobre el cuchillo. Se me quedó mirando por un momento que era rabia pura, destilada, sin barniz. «Esto no se ha acabado», dijo. «Para ti se acabó», le dije. «A partir de ahora te las verás con la delegación, con el abogado de ella, con una orden judicial si hace falta. Pero aquí, hoy, se acabó». Se quedó parado un momento más. Dio media vuelta. Fue hacia la cerca. Yo fui detrás, manteniendo la distancia, sin bajar la guardia. Lo vi pasar por los postes torcidos, sus hombros anchos apenas cabiendo en el espacio, el lodo fresco en los pantalones cuando se puso de pie al otro lado. Me miró una última vez. Yo me quedé de pie en el límite de mi propiedad, de mi lado de la cerca sin moverme. Se fue. Escuché sus pasos en la maleza del otro lado. Escuché la puerta de la camioneta. Escuché el motor. Esta vez, la camioneta se fue a una velocidad distinta a las otras veces, no despacio y calculada. Se fue deprisa, como quien perdió algo que no sabe cómo nombrar. Me quedé parado en la orilla del monte por un largo rato, lo suficiente para que el corazón volviera a la normalidad. Lo suficiente para que el monte alrededor retomara sus propios sonidos, primero los grillos, siempre los grillos, luego los pájaros, después el arroyo volviendo a su volumen de siempre, la vida volviendo a su ritmo. Regresé a la casa caminando despacio. Entré por la puerta trasera, fui hasta el pasillo, toqué a la puerta del baño. «Cristina, un momento». «¿Antonio?» «Soy yo. Puedes abrir». El ruido de la cerradura. La puerta se abrió. Ella estaba del otro lado con los brazos cruzados sobre el pecho, sus ojos buscando mi rostro antes que cualquier otra cosa. Leyó lo que había allí. «¿Se fue?», preguntó. «Se fue». Ella se me quedó mirando. «¿Estás bien?» «Sí». Se quedó parada en la puerta por un momento, mirándome de una forma que yo no sabía nombrar bien. Era evaluación, era gratitud, era algo más profundo que esas dos palabras no alcanzan a cubrir. Y entonces hizo algo sencillo. Me puso la mano en el brazo. No un abrazo, no llanto, solo la mano en el brazo firme por unos 3 segundos. Era el gesto de alguien que ya no tiene palabras para lo que quiere decir, y de alguien que aprendió, a lo largo de muchos años, a desconfiar de las palabras de todos modos. Acción, gesto, presencia. Era lo que sobraba cuando todo lo demás se había agotado. Puse mi mano sobre la suya por un segundo. Solo eso. Después fui a la cocina. Ella me siguió. Nos sentamos los dos a la mesa sin hablar. El silencio era otro ahora. No el silencio de antes del peligro, no el silencio tenso de quien espera, era el silencio del después, que es diferente a todos los demás. Es el silencio de cuando el cuerpo entiende que puede descansar, de cuando la guardia puede bajar apenas 1 centímetro, de cuando la respiración sale de un lugar más profundo y te das cuenta de que llevabas horas respirando a medias. Fue en ese silencio que pensé en Marilén, no el sueño malo, no la cocina, ni el ruido. Me acordé de ella tal como era cuando estaba viva, de cómo se sentaba en esa misma silla cuando algo pesado estaba pasando. No hablaba, no apresuraba, solo estaba presente de la forma en que ella sabía hacerlo. Con esa tranquilidad que no era indiferencia, era todo lo contrario. Era una atención tan completa que se quedaba quieta. Miré a Cristina sentada en la silla. Miraba hacia el centro de la mesa, con los dedos entrelazados al frente, la respiración saliendo lenta y profunda, presente, viva, con una hija esperando por ella. «Cristina», dije. Ella levantó la vista. «Vas a salir de aquí más fuerte de lo que entraste», le dije. Ella se me quedó mirando. «Usted no puede saber eso», dijo, pero no era por llevar la contraria. Era la voz de quien quiere creer y aún no puede hacerlo del todo. «No, no puedo», asentí. «Pero ya he visto a mucha gente llegar al límite aquí en el monte.
gente que lo perdió todo, gente que pensó que no se levantaría. Pausa. La tierra es dura con todos, pero hay algo que enseña bien, que la persona que atraviesa la temporada de sequía conoce el valor de la lluvia de una forma que quien nunca se ha secado no conoce. Ella se quedó callada. Tú atravesaste 7 años de sequía, le dije. Tú sabes lo que vale la lluvia. Bajó la mirada, se quedó así por un momento. Cuando levantó la vista, tenía los ojos humedecidos, no llorando, solo húmedos. Esa película fina que aparece cuando algo llegó lo suficientemente profundo para tocar donde duele de verdad. Pensé que no iba a poder, dijo en voz baja. Tantas veces hice las maletas en mi cabeza y las deshice porque pensé que sería peor, que no lo lograría, que Isabela sufriría demasiado, que yo sufriría demasiado. Pausa. Que no me merecía algo distinto. Aquella última frase se quedó en el aire. Te lo merecías, dije. Ella sacudió levemente la cabeza. Usted no me conoce lo suficiente para decir eso. Sé lo suficiente, le dije. Sé que caminaste 3 días por el monte con el pie abierto para darle un futuro a tu hija, que aguantaste cosas que la mayoría no aguanta, que llegaste hasta aquí. La miré. Eso no es debilidad, es todo lo contrario. Se quedó callada por un largo momento. El reloj marcó el tiempo sin prisa. Afuera, escuché el sonido de un motor llegando despacio por el camino de tierra. Diferente a la camioneta, más pequeño, más ligero, era la moto de Divino. Me levanté, salí al porche. El peón se bajaba de la moto en el portón. Un hombre de 40 años, enjuto, con sombrero de palma y ese aire calmado de quien hace todo a su debido tiempo. «Ya estoy aquí, don Antonio», dijo cruzando el patio. «¿Qué fue lo que pasó?» Le conté lo necesario. Escuchó con esa atención callada de quien no interrumpe porque respeta lo que se está diciendo. «¿Quiere que me quede?», preguntó cuando terminé. «Quédate hasta que llegue la patrulla de San Juan». «Aquí me quedo». Regresé adentro. Cristina estaba de pie junto a la ventana de la cocina, mirando hacia el pastizal donde Trueno pastaba tranquilo bajo el sol de la tarde. Cuando entré, no se dio la vuelta de inmediato. Se quedó mirando al caballo por un momento más. «Es bonito», dijo ella. «Sí», asentí. «¿Cómo dijo que se llama?» «Trueno». Ella casi sonrió. Una sonrisa real esta vez, que llegó despacio y se quedó. «Trueno», repitió. «Tiene sentido. Fui al fregadero. Me lavé las manos. El movimiento sencillo, común, de tantas mañanas y tantas tardes. Pero aquella tarde tenía un peso diferente. Era el movimiento de un hombre que pasó por algo y está de vuelta en el suelo firme. «Antonio», dijo ella. Me giré. Me estaba mirando con esa expresión que yo había aprendido a reconocer. Directa, sin rodeos, la expresión de quien considera que el desperdicio de palabras es insoportable. «Gracias», dijo. 2 palabras. Pero lo cargaban todo. Cargaban la orilla del río. Cargaban la madrugada y el baño cerrado y el patio abierto de la mañana y el bosque de la tarde. Cargaban el té de toronjil y la curación en el pie y el pañuelo blanco amarrado en el talón. Cargaban 7 años de peso siendo puestos en el suelo por primera vez. «No hace falta», dije. «Hace falta», dijo ella. «A veces hace falta». Me quedé en silencio. Y pensé, por un segundo, que no fue de tristeza sino de otra cosa. De reconocimiento, tal vez, o de gratitud de un tipo que raras veces nombramos. Que a Marilén le habría caído bien. Se habría quedado exactamente así, sentada en esa silla de la cocina, con las 2 manos en la taza de café, escuchando con toda esa atención. Y habría dicho, con esa voz tranquila que era suya: «Hiciste bien, Antonio, hiciste bien». El monte allá afuera estaba quieto, Trueno pastaba, Divino estaba en el porche, y por primera vez en mucho tiempo, en demasiado tiempo, la hacienda no parecía vacía. Lo que el río se lleva y lo que deja el campo no tiene ceremonias.
No tiene discurso de clausura, no tiene música de fondo, no tiene el tipo de finalización bonita que uno ve en las películas. El campo termina las cosas como las empieza, simple, directo, sin adornos. El sol sale, el sol se pone, la lluvia viene, la lluvia se va. Lo que tenía que pasar, pasó, y la vida sigue con la misma indiferencia generosa de siempre. Pero a veces, en medio de toda esa sencillez, sucede algo pequeño que uno carga por el resto de la vida. No porque fuera grande, sino porque fue verdadero. La patrulla de San Juan llegó a las 4:30 de la tarde. Los policías, uno mayor, de bigote canoso, a quien ya conocía de nombre, y uno más joven, que se quedó callado la mayor parte del tiempo anotando en una libreta. El mayor, el cabo Raimundo, escuchó todo con la paciencia de quien ya ha oído mucha historia y ha aprendido a separar lo real de lo exagerado. Cristina contó. Contó con la voz firme que había encontrado en algún lugar a lo largo de aquellos días en el monte. Una voz que no creo que existiera antes, o que existía pero estaba enterrada demasiado profundo para ser oída. Contó desde el principio, desde la separación, desde las amenazas que no dejaban marca visible, desde la huida, desde el arroyo. El cabo Raimundo anotó. Hizo preguntas puntuales. No dudó. Cuando ella terminó, él la miró por un momento con esa mirada de hombre que ha visto situaciones parecidas antes y conoce el peso real de lo que está escuchando. ¿La señora quiere registrar la denuncia formal?, preguntó. Quiero, dijo ella, sin dudar. Vamos a necesitar que vaya a la delegación para firmar. Puede ser mañana temprano. De acuerdo. Él me miró a mí. Usted también va a tener que firmar como testigo. La invasión de propiedad y la exhibición de arma blanca son delitos. Con el registro podemos solicitar una orden de protección todavía esta misma semana. Ahí estaré, dije. Raimundo cerró su libretita. Se quedó un rato más. Tomó el café que Cristina le ofreció sin que nadie lo pidiera y se fue con su compañero cuando el sol ya iba bajando. El divino también se fue poco después. Cualquier cosa me llama, don, dijo en la puerta, con el sombrero en la mano. Miró a Cristina con esa forma sencilla y respetuosa del hombre de campo que no tiene muchas palabras, pero sabe cuándo hay que estar presente. Que le vaya bien, señora. Gracias, dijo ella, y nos quedamos otra vez solos. La tarde había refrescado un poco. Siempre refresca cuando el sol empieza a bajar en el campo, una brisa que llega del este trayendo el olor de la tierra que se enfría. Fui hasta el porche. Ella vino conmigo, cojeando menos que antes, el pie empezando a responder al vendaje y al descanso. Nos sentamos en la banca del porche. El horizonte estaba encendido, naranja, rojo, morado en los bordes. Ese tipo de atardecer que el campo mexicano regala cuando quiere mostrar de lo que es capaz. Trovão estaba quieto en el potrero, su pelaje dorado brillando con la luz de esa hora, las orejas relajadas, el cuerpo pesado del día. Nos quedamos en silencio un buen rato. No era un silencio incómodo. Era el silencio de dos personas que han pasado demasiado en muy poco tiempo y no necesitan llenar el espacio con palabras. «Hoy en la noche vas a llamar otra vez a tu hija», dije. No fue una pregunta. «Sí», respondió ella. «Quiero escuchar su voz antes de dormir». «Hace bien». Se quedó mirando el horizonte. «Antonio», dijo después de un rato. Cuando me encontraste a la orilla del río, pausa, ¿te dio miedo involucrarte? Pensé la respuesta con honestidad. Sí, dije. Ella volteó a verme. Pero te bajaste del caballo de todos modos. Me dio miedo y me bajé de todos modos, respondí. A veces así funciona. Me miró un momento. ¿Por qué?, preguntó. Y entendí que no era desconfianza. Era una pregunta sincera, de esas que uno hace cuando está intentando entender el mundo otra vez.
Me quedé callado un momento. Cuando murió mi esposa, dije, pasé mucho tiempo sintiendo que la vida me había dado la espalda, que lo bueno ya había pasado y lo demás era solo esperar. Pausa. Viví así durante años, haciendo lo necesario, manteniendo el rancho, dejando pasar los días, pero viviendo a medias. Ella escuchaba sin interrumpir. Hay algo que aprendí en ese tiempo, continué, que uno no decide cuándo la vida llama. La vida llama cuando quiere. Puedes estar listo o no, tener ganas o no. La miré. Tú apareciste a la orilla de mi río en un día cualquiera. Yo no estaba listo, no quería meterme en nada. Pero tú estabas ahí. Se quedó en silencio. Y entendí, dije, que los momentos más importantes de la vida son justamente esos, los que llegan sin aviso y te obligan a decidir quién eres. El silencio que vino después fue distinto. Un silencio lleno. ¿Sabes en qué pensaba allá en el río?, dijo ella al rato, mientras estaba tirada ahí antes de que llegaras. ¿En qué? En Isabela. En su carita cuando se despierta de mal humor, hace un gesto con la boca de lado. Casi sonrió. Y pensé que si no salía de ahí, iba a crecer sin saber que su mamá la amaba más que a nada. Que luché, que lo intenté. Pausa. Me dio rabia eso, dijo. Una rabia que me dio fuerzas para mover el dedo cuando llegaste. La miré. Fue ese dedo el que me dijo que estabas viva. Lo sé, dijo. Sentí cuando llegaste. Antes de abrir los ojos, supe que había alguien, que ya no estaba sola. El sol ya casi se había ocultado, el cielo se volvía de un azul profundo de noche que llega. Apareció la primera estrella. Mañana temprano vamos a ir a Guaraí, dije. Haces el registro, firmas todo. Después llamas a tu hermana y empiezas a ver cómo traer a Isabela. Asintió. ¿Y después? Después decides el después, dije. No tienes que decidirlo hoy. Me miró. ¿Y tú? Yo me quedo aquí, respondí. Este es mi lugar. Se quedó callada. No eres feliz aquí, dijo. No como reclamo, como alguien que observó. Guardé silencio. Sí lo eres, continuó, pero no como podrías serlo. Vives solo en una casa hecha para más gente. Tomas café mirando por la ventana como si esperaras a alguien que sabes que no va a llegar. Eso me golpeó. No porque fuera mentira, sino porque era verdad. Tu esposa no querría eso para ti, dijo en voz baja. Miré el horizonte. El último rastro de luz desapareció. Lo sé, dije, pero es más fácil saberlo que cambiarlo. Sí. Se quedó en silencio otro rato. La noche del campo empezaba a aparecer, los grillos, el aire más frío, Trovão acomodándose en el potrero. Antonio, dijo. Cuando me vaya de aquí, eligió bien las palabras. No voy a olvidar lo que hiciste. No es por salvarme. Es por no haberte ido cuando podías. Me quedé callado. Mucha gente se habría ido, dijo. Y tú lo sabes. Lo sé. ¿Por qué no te fuiste? Pensé un momento. Porque ya me fui muchas veces, dije. En la mente. Después de perder a Marilén, me fui sin moverme, me fui apagando. Pausa. Y cuando te vi ahí con ese dedo moviéndose, supe que podía irme otra vez o quedarme. Y esta vez elegí quedarme. Me miró largo. Tú también estabas huyendo de algo, dijo. Sí. ¿Y ahora? Miré el potrero, las estrellas apareciendo. Ahora estoy aquí, dije. Asintió despacio, como si eso bastara. Y bastaba. Esa noche llamó a su hija. Yo me quedé en el porche para darle privacidad. No escuchaba las palabras, pero sí el tono, y el tono era algo difícil de nombrar. Amor, alivio, promesa, algo que no tiene palabra en ningún idioma. Cuando salió, tenía los ojos rojos y una sonrisa libre. Me preguntó si iba a llegar de sorpresa. Dijo. Le dije que sí. Vas a hacerlo, sí. Se quedó en la puerta. Voy a dormir, dijo. Creo que hoy sí voy a poder. Descansa. Se detuvo antes de entrar.
Antonio, el árbol de hipé del camino, el amarillo, recordé. Está floreado, dijo. Lo vi en la mañana, es hermoso. Me quedé en silencio. Tu esposa tenía razón, dijo. Cuando florece, es señal de que el mundo todavía tiene belleza. Entró. Me quedé solo, pero distinto. Por primera vez en 7 años pensé en Marilene sin peso, con gratitud. Al día siguiente fuimos temprano a Guaraí, firmó la denuncia. Yo firmé como testigo. El cabo Raimundo dijo que la orden de protección se tramitaría esa misma semana. No era garantía, pero era un comienzo. De regreso, paramos en un puesto de frutas. Ella eligió algunas. Yo pagué, protestó. La ignoré. Compró galletas de coco. Para Isabela, dijo. Le encantan. Por la tarde, su hermana llegó desde Araguaína con la niña. La puerta se abrió. Bajó una niña de 4 años con el cabello en una coleta chueca, un oso de peluche y una sandalia en un solo pie. Vio a su mamá. Corrió. Cristina la abrazó en el suelo, y el mundo se detuvo ahí. Yo miré desde la reja, como testigo. Después hubo café, risas, la niña conociendo a Trovaon. ¿Muerde?, preguntó. Solo si tú muerdes primero. Se quedó seria, y luego rió. Y esa risa fue lo más vivo que había sentido en mucho tiempo. Se fueron al final de la tarde. Cristina me abrazó. Cuida de Trovaon. Lo haré. Y de ti. Voy a intentarlo. El carro se fue. La niña se despidió con la mano. Yo me quedé mirando hasta que desaparecieron. Fui al potrero. El sol bajaba otra vez. El mismo de siempre. Pero yo no era el mismo. No estaba curado, pero estaba más entero. Esa noche hice café y entendí, la vida seguía pasando, aquí, y yo me había quedado para verla, trayendo lo que tiene que llegar.